Bienvenidos a esta charla sobre pesca ilegal y su impacto en la sostenibilidad y el futuro de los recursos pesqueros. Soy Ricardo Sagármina van Buiten, biólogo marino, miembro del grupo de expertos de Bycatch, captura accidental de lices, y emprendedor social de Ashoka. Bueno, mi presentación de hoy va a centrarse en primer lugar sobre una visión global de lo que es la pesca regulada frente a la pesca ilegal. Luego trabajaré un poco un caso de estudio que es la pesquería de túnidos española en el Mediterráneo, y hablando un poco de lo que es la competitividad de la pesca regulada frente a la pesca ilegal, y terminaremos con unas conclusiones sobre esta problemática. Nosotros, los científicos o gestores, que cuando abordamos el tema de la sostenibilidad pesquera a nivel ambiental y el uso sostenible de los recursos pesqueros, necesitamos datos fiables, y desafortunadamente esto en pesca es muy complicado. Y de hecho estos son los principales problemas que tenemos cuando intentamos analizar también la pesca ilegal. Cuando hablamos de pesca ilegal normalmente nos referimos a las siglas inglesas IUU, que incorporan pesca ilegal, la pesca no reportada y la pesca no regulada. Aquí ya tenemos una disparidad de cifras. Hay estimas que hablan de 14% de la pesca mundial frente a 33%. La FAO estima que estamos hablando de unos 26 millones de toneladas, pero estas cifras tampoco sabemos muy bien la base que tienen, y además esto también afecta a los cálculos de gestión basados en lo que sí son pesquerías reguladas y reportadas ilegales. ¿Por qué tenemos pesca ilegal y no regulada? Bueno, es muy fácil pescar de forma pirata, de forma ilegal. La gestión, a la vigilancia pesquera se enfrenta a unos retos de logística y económicas muy fuertes. Incluso hoy en día, con las nuevas tecnologías de monitorización electrónica, sigue habiendo mucha facilidad para pescar de una forma ilegal. Hay dificultades de gobernanza importantes. Gran parte de los océanos no están bajo ningún tipo de jurisdicción o bajo ningún tipo de regulación. También hay determinadas especies que no están reguladas de la misma manera que otras, como puede ser, por ejemplo, los atunes. Hay un coste menor en la producción de pesca ilegal. Hay, ya no solo que afecta la sostenibilidad pesquera a nivel ecológico, pero también social. Uno no tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar equipos de seguridad, equipos para mejorar las condiciones laborales. Y esto evidentemente hace que es mucho más rentable pescar de forma ilegal muchas veces. También es bastante fácil exportar hoy en día. Hay muchas vías de sacar en un mercado negro estos productos. Tenemos el problema de las banderas de conveniencia, que es un problema que ha hecho mucho daño en lo que es el transporte marítimo internacional, y también afecta en gran parte a la pesca. Y en la Unión Europea tenemos un mayor control hoy en día en lo que son las descargas de buques que entran en puertos de la Unión Europea, pero esto no impide que barcos de pesca ilegal descarguen en otros puertos o en otros barcos que luego entren las mercancías en países como la Unión Europea o Estados Unidos. ¿Dónde ocurre principalmente la pesca ilegal? Bueno, hay zonas que están identificadas como zonas de mayor riesgo. África Occidental, donde se calcula que un 40% es pesca ilegal. Pacífico Oriental hay estimas de 35%, en China y Rusia 33%, en el Atlántico Sur un 32% y el Índico también un 32%. Una vez más, insistir que estos son estimas, que tampoco el problema de cualquier actividad ilícita, evidentemente, es obtener datos que sean realmente fiables, pero más o menos estamos moviéndonos en estas cifras. No solo tenemos, a nivel de la pesca, no solo tenemos lo que es pesca ilegal, que digamos que puede girar en torno a un 25%, también tenemos otros problemas de pesca. Tenemos pesca que sería semi-regulada, o países donde no hay tantos medios económicos muchas veces para hacer una regulación al 100%,
y esto pues más o menos puede llegar a un 60%, 65% de la pesca en el mundo. Y luego tenemos otros países que sí que tienen los medios, o pesquerías que tienen los medios para hacer una regulación pues ya férrea, digamos, pero posiblemente no estemos superando un 12% de la pesca a nivel mundial. ¿Qué hemos aprendido en los últimos años? Pues que realmente la pesca industrial es viable cuando se basa en ciencia, cuando se basa en regulación absoluta. Tenemos un caso muy interesante en el Mediterráneo, que es la pesquería del atún rojo. El atún rojo, que es una especie que ha sido clave para las civilizaciones mediterráneas desde sus inicios en el Mediterráneo, y que a lo largo de las décadas de los 90 y hasta el 2010 sufrió un incremento muy notable de la explotación, llevando la especie o el stock de atún rojo que se reproducía en el Mediterráneo prácticamente al borde de la extinción económica. En respuesta a este grave riesgo de la puesta en peligro de este stock, estas pesquerías, y también pues todo el ecosistema que implica, se puso en marcha un plan de gestión muy severo, con una base científica muy sólida, con una regulación que prácticamente hacía que cada atún capturado o vendido llevaba un sello de identidad. Y esto realmente hemos visto los frutos en muy pocos años, con una recuperación espectacular del stock, y pues que realmente creo que es un ejemplo de cómo incluso una pesca industrial, plenamente industrial, puede ser sostenible si se basa en ciencia y regulación. También es un caso que nos ha enseñado mucho a los gestores y a los pescadores en el Mediterráneo. Pues también, sobre todo en España, hemos aprendido a pescar quizás menos, pero de mejor calidad. Con la influencia de culturas como la japonesa, hemos visto que, y mercados como el japonés sobre todo, hemos visto que pescar una carne o la venta de una carne de pescado no estresada y bien capturada tiene muchísimo más valor en el mercado, por lo cual es mejor pescar menos pero pescar mejor. También hemos aprendido a no mentir. Muchas veces pues, al pescador se le pedía cuánto pescaba, mentía por debajo y al final en el reparto de las cuotas pues acababa perdiendo, y esto también ha sido un aprendizaje importante. Y luego también hemos aprendido mucho a nivel de justicia ambiental, porque realmente los que posiblemente fueron parte de llevar el stock hasta prácticamente su extinción, al final son los que están monopolizando las cuotas de atún rojo, con ejemplos muy interesantes por algunas empresas españolas como Balfegó o Ricardo Fuentes, que ahora mismo, por ejemplo, están pescando de una forma completamente sostenible, capturando sus cuotas en menos de 24 horas en los últimos años. Y sin embargo, otras pesquerías digamos, que se consideran más sostenibles, pesquerías artesanales como la almadraba, el palangre, se han quedado un poco fuera de juego en muchos casos, o han tenido que adaptarse y no tienen las cuotas que ellos quizá deseaban, habiendo estado aquí mucho antes que las pesquerías industriales. Sobre todo hemos visto también el riesgo de que las reglas de juego tienen que ser iguales para todos, y esto no es el caso. En el caso, por ejemplo, del palangre, que es la pesquería que voy a tratar ahora, no es comparable lo que es el control pesquero en España, o lo que ha sido el control pesquero en España, sobre todo desde el 2009, que hubo una apuesta importante por parte de la Secretaría General de Pesca por una pesca plenamente regulada. No es comparable la presión que hay de control sobre el pescador español a lo que ocurre en otros países del Mediterráneo, como Argelia, Marruecos, o incluso en Europa, países como Italia o Francia o Malta. Y aparte de eso, pues actualmente estos pescadores que tienen que pagar sus impuestos y pescar de forma regulada y declarar cada atún capturado, con cuotas muy estrictas, sufren, digamos, la competencia desleal de una flota que ahora mismo es superior a 1.100 barcos ilegales utilizando redes de deriva. Entonces ahora voy a hablar un poco de una pesquería, que es la pesquería de palangre, que es con la que he trabajado yo desde el año 82, y que posiblemente sea una de las flotas pesqueras que más datos haya aportado en las últimas 3 décadas a la sostenibilidad pesquera.
En los años 80 se detectó en esta pesquería, que son unos 100 barcos de palangre de superficie, se detectó un problema grave de captura accidental de tortugas. Están capturando, había estimas de entre 20 y 30.000 tortugas al año, que bueno, pues sobre todo era un problema en la pesquería del Bonito, que tenía una captura de unas 4 tortugas por 1000 anzuelos durante los meses de verano. En 1986 hubo una campaña de Greenpeace, que fue una de las primeras campañas no confrontacionales de Greenpeace, y fue un poco el punto de partida de una colaboración. En ese momento estos pescadores, esta flota de 100 barcos, inicia una colaboración con grupos científicos, sobre todo el Instituto Español de Oceanografía, pero incluso con grupos ecologistas como Greenpeace, y a partir de ahí pues empiezan a meterse en un, que a veces ha sido un callejón sin salida de pesca responsable. Y esto, bueno, pues intento explicar un poco por qué puede ser un callejón sin salida o es un callejón que muchos pescadores prefieren no tomar. Hay un riesgo importante si uno aporta datos, sobre todo si uno aporta datos de captura accidental de especies protegidas por ley. Puede haber multas, otras restricciones, puede haber una presión social y luego puede haber una presión política. En este mapa que vemos en la pantalla es un mapa de una publicación que salió en el 2003, que fue una recopilación de todos los datos que había de captura accidental en palangre de superficie de tortugas, y sale un punto rojo que es el Mediterráneo español. Entonces, claro, esto en el mundo anglosajón evidentemente es muy fácil pues poner el punto sobre la flota con la que trabajaba yo, que era el palangre del Mediterráneo español, como los más piratas y la primera flota a cerrar para conservar las tortugas. En aquellos tiempos nosotros dijimos en Estados Unidos que este mapa lo único que reflejaba era cuáles eran las pesquerías que más datos estaban aportando sobre esta problemática. Y pues consiguientemente trajimos a inspectores de pesca de Estados Unidos a ver con sus propios ojos en el Mediterráneo con qué grado de transparencia y colaboración estaba operando esta flota de palangre. Luego también hay otras lecciones aprendidas en el tema de el riesgo que tiene pescar de forma legal. Después del inicio de la colaboración de esta flota con los grupos ecologistas, en 1987, cuando justo empezaba España a importar las redes de deriva, redes pelágicas de deriva, en el puerto de Algeciras, había 4 barcos, toda la flota de palangre se unió con Greenpeace para bloquear el puerto de Cartagena y conseguir así la prohibición en España de las redes de deriva. Luego España, con la presión de esta flota, luchó para conseguir la prohibición de estas redes en el Mediterráneo y la Unión Europea. Y sin embargo, mientras nuestros pescadores estaban pescando con palangre y sin estas redes ilegales, había países, no solo digamos, en el norte de África, pero incluso en Europa, que seguían utilizándolas de forma ilegal. En el 2003, un informe de Tudela que apuntaba al elevado riesgo que había en estas pesquerías de no sostenibilidad en relación a la sobrepesca de los recursos de túnidos, pero también en capturas accidentales de cetáceos y otras especies accesorias como las tortugas. A raíz de la presentación de este informe en el ICCAT, hubo una inversión por parte de Estados Unidos y la Unión Europea de unos 15 millones de euros para que Marruecos realizase una conversión de su flota ilegal a otras pesquerías o al cese de la pesca. En el 2013, hasta entonces, pues nuestros pescadores, pescando de forma legal, habían tenido que soportar la competencia desleal de una pesca ilegal. En el 2013, por fin parecía que se había conseguido, con estos 15 millones de inversión, la desaparición de esta flota pirata, pero en 2014 reapareció la red pelágica de deriva en las costas de Argelia. Como no hubo ninguna repercusión a nivel político, incluso en lo que es la importación de pez espada o atún ilegal en Europa, en el 2015 ya no solo era Argelia, pero Túnez y Marruecos también se sumaban a la reutilización de las redes ilegales. Y el año pasado, en el 2016,
pues pudimos ya contabilizar o estimar que unos 1.100 barcos estaban utilizando estas redes, que incluso un país europeo, en este caso Italia, cambió su legislación para básicamente pues, hacer posible la pesca con estas redes ilegales por parte de barcos comunitarios. Entonces, ¿qué es lo que vemos con todo esto? Evidentemente es muy frustrante para los pescadores que pescan de forma regulada, de una forma, bueno, pagando sus impuestos, apostando por sostenibilidad ambiental y social, mejorando las condiciones de trabajo, con lo cual la producción del kilo de pescado sale más caro. Es muy difícil competir con flotas que no están jugando las reglas de juego y que están metiendo en el mercado y en los supermercados pescado de forma ilegal, con menor coste a nivel de inversión en seguridad, de condiciones laborales y de sostenibilidad de la extracción del recurso. Como decía antes, a partir del 2009 España realizó una importante apuesta por pescar de forma muy regulada. Con el nuevo gobierno, pues realmente España se puso en la cabeza de lo que es el seguimiento y el control de pesca, llegando también a ser pionero incluso en tecnologías nuevas de monitorización electrónica, y sin embargo, pues nosotros lo que vemos es que pues España ahí está pionero entre ese 12% del que hablaba antes, de los países que realmente están plenamente regulados, pero que no dejan de ser poco competitivos frente a las otras flotas que no están jugando con las mismas reglas de juego. Al mismo tiempo, España sufre la mala fama que ha tenido en la época anterior al 2009. Sí que hubo algunos barcos que bajo bandera española o de empresas españolas pescaron de forma pirata. Esto, actualmente en el mundo anglosajón sobre todo, pues todavía hay esta percepción de que el pescador español es un pescador pirata, y esto evidentemente es una fama que es difícil quitársela de encima. Nuestro mensaje aquí sobre todo es que uno no solo tiene que ser bueno, pero también tiene que demostrar que es bueno, y aquí nos gusta mucho hablar de lo que hace, el caso de lo que hace las pesquerías noruegas. Los productos del mar de Noruega, bajo el logo de Norge, cuentan con un presupuesto anual de unos 100 millones de dólares al año, que proviene del 0,5% de las ventas de pesca extractiva y el 0,75% de la venta de acuicultura. Y con en este bloque, que se reparte prácticamente partes iguales en mejorar la venta, apertura de mercados y mejora de mercados, también investigación en sostenibilidad, investigación en mejorar la extracción y la piscicultura, luego queda un paquete de unos 30 millones de dólares para comunicación. Y esto es actualmente lo que falta en lo que sería la pesquería española. La Secretaría de Pesca ha hecho una gran apuesta por ser el número uno en lo que es regulación de la pesquería, y una apuesta muy importante que era necesaria, pero falta que en paralelo también esto se comunique, que en los mercados donde se vende el producto también el consumidor vea esta apuesta, y también pues esto, digamos, facilite que sea un producto más competitivo. Cuando en un congelador tenemos pesca que ha costado mucho por ser regulada, frente a un congelador que cuesta muchísimo menos al consumidor, pero que es un producto que no solo implica una no sostenibilidad a nivel ecológico, pero también a nivel ambiental. Y aquí realmente es necesario un cambio de paradigma. La sostenibilidad ambiental, social y económica de la pesca es necesaria. Hay lobbies importantes que hablan incluso de que no tenemos que consumir del medio marino, comparando lo que sería la pesca extractiva a cazar tigres. Realmente en la mar está pues la clave para alimentar a una población que está creciendo. Pescar de forma industrial sí que puede ser sostenible si se hace bien, si se hace de forma científica y regulada, y además es una cuestión de seguridad alimenticia. No podemos simplemente descartar esta fuente de alimento. Es fundamental alcanzar una cohabitación entre pesca industrial y pesca de subsistencia.
Muchas veces incluso pesca legal puede hacer un daño tremendo a pesquerías, a comunidades costeras, donde la pesca de subsistencia es fundamental para la supervivencia de comunidades. Y sin embargo sí que es posible, o creemos que es posible, llegar a una cohabitación, puentes de colaboración. De hecho, algunas pesquerías ya están haciendo cooperación internacional, y hay que seguir estos modelos, que son modelos muy interesantes. Luego, pesca industrial no es sinónimo de no sostenibilidad, y esto es un mensaje que vende mucho. Industrial es muy fácil mostrar un barco grande y decir que eso está vaciando los mares. Es más fácil, de hecho, con ciencia y con datos, hacer que una pesquería industrial sea sostenible y que tenga mejores condiciones laborales y que tenga menor impacto en el medio ambiente, que conseguir que pesquerías artesanales sean plenamente sostenibles. Pesca artesanal, pues sí, es muy bucólica la foto del pescador en su barca a remos, pero cuando tenemos flotas de miles o decenas de miles de barcos pequeños, son barcos donde obtener datos para una pesca sostenible muchas veces es muy difícil. Entonces, para el gestor pesquero, para el científico pesquero, es un reto muy importante que muchas veces es más difícil. Hay que alcanzarlo porque hay una gran parte de las pesquerías que son artesanales o pesquerías de subsistencia, pero es un reto mucho más complicado. Y el futuro de la pesca, necesariamente tiene que pasar a través de esta regulación absoluta y una gestión adaptativa basada en ciencia. Y aquí hay mucho por hacer. Hemos visto que hay ejemplos donde esto funciona, pero también estamos ahora en un periodo en que realmente el porcentaje de pesca regulada es minoritario en el mundo. Hablaba antes de un 10-12% de pescas plenamente reguladas, o de los países que realmente tienen estos controles importantes, porque son los países que tienen medios para hacerlo, o pesquerías que tienen medios para hacerlo, y sería importante que esto realmente, que este porcentaje fuese creciendo, con inversión de cooperación internacional, para que cada vez haya más países que puedan tener un mejor control y una mejor ciencia para sus pesquerías. Y esto es para nosotros lo importante, ¿no? Es cambiar esta balanza, que ahora mismo yo diría que ese 12% está bajo la amenaza de la presión creciente de la pesca ilegal o la pesca que no está tan regulada, y es fundamental que cada vez se amplíe ese 12% para que podamos garantizar así la extracción de este alimento, que es fundamental para el ser humano. Muchas gracias.